¿Qué falló realmente para que el Real Madrid pasara del control al escándalo en cuestión de días? En este video conocerás las decisiones internas, errores estratégicos y nombres señalados que explican la caída en Copa del Rey. En breve te revelaré la elección de entrenador que causó polémica. La eliminación temprana en la Supercopa fue el detonante de una de las decisiones más discutidas de la temporada. Florentino Pérez optó por cortar de raíz el ciclo de Xabi Alonso con una destitución acelerada que dejó más dudas que certezas. El proyecto apenas había tomado forma, pero la exigencia histórica del Real Madrid volvió a imponerse con la frialdad habitual. La lectura interna fue clara, no había margen para procesos largos ni para explicaciones públicas. El banquillo necesitaba un cambio inmediato, aunque ese cambio llegara sin red de seguridad. La elección de Álvaro Arbeloa no fue casual ni improvisada. Exjugador, hombre de la casa y técnico del Castilla, su ascenso respondió más a una lógica de control que a una apuesta deportiva sólida. La directiva buscó una figura alineada con la jerarquía del vestuario y con la estructura de poder instalada, donde la influencia de Kylian Mbappé pesa más que cualquier pizarra táctica. Arbeloa representa obediencia, conocimiento interno y cero fricción con los pesos pesados. En términos institucionales, la señal fue contundente, prioridad al orden interno antes que a una idea futbolística definida. Este movimiento dejó al descubierto un problema mayor. El Real Madrid volvió a sacrificar estabilidad por urgencia, reforzando la sensación de improvisación. La salida de Alonso no cerró un ciclo, lo interrumpió. La llegada de Arbeloa no ilusionó, generó expectativa tensa. El club entró en un terreno delicado donde cada resultado iba a amplificar el ruido y cada decisión sería analizada con lupa. El debut oficial de Arbeloa terminó de incendiar el escenario. La Copa del Rey, históricamente traicionera, se convirtió en el peor estreno posible. El Real Madrid cayó eliminado ante el Albacete, equipo de segunda división, en un partido que terminó 3-2 con un golpe definitivo en el minuto 95. Más allá del resultado, el foco se desplazó rápidamente hacia las decisiones tomadas desde el banquillo. Arbeloa optó por dejar fuera a las principales figuras del plantel. Mbappé, Bellingham, Courtois y Rodrigo ni siquiera viajaron. En su lugar, 7 jugadores del Castilla aparecieron como titulares, una apuesta extrema para un técnico que recién asumía y sin crédito previo. La lectura fue inmediata: rotación sin respaldo, valentía mal calculada o desconexión total con el contexto competitivo del club. El equipo mostró desorden, falta de jerarquía y errores propios de un grupo sin rodaje. La reacción llegó tarde y sin convicción. El gol final del Albacete nos sorprendió, fue la consecuencia lógica de un plan frágil. La Copa expuso lo que la Supercopa había insinuado. El Real Madrid entró en una etapa de decisiones forzadas, donde cada apuesta sin sustento se paga con escándalo. El estreno de Álvaro Arbeloa dejó una imagen difícil de maquillar. La idea táctica pareció inspirada en modelos de rotación extrema asociados a entrenadores con autoridad consolidada y proyectos blindados. El problema no fue el intento de modernidad, sino el contexto elegido para aplicarlo. Sin recorrido, sin respaldo público y sin liderazgo probado, la estrategia terminó sonando a imitación forzada. En el Real Madrid, la audacia sin jerarquía suele interpretarse como debilidad. La alineación cargada de canteranos no fue vista como un gesto de confianza en la base, sino como una forma de evitar conflictos con las estrellas. Arbeloa eligió un camino cómodo, futbolistas jóvenes, obedientes y sin peso mediático. El mensaje interno fue contundente. En lugar de marcar territorio desde el primer día, el nuevo técnico pareció esquivar el choque con un vestuario acostumbrado a imponer condiciones. Esa lectura caló rápido entre aficionados, analistas y exjugadores. La derrota no solo costó una eliminación, también erosionó la credibilidad del entrenador desde el primer acto oficial. En el Real Madrid, el margen de error inicial es mínimo y Arbeloa lo consumió en 90 minutos. El relato que empezó a instalarse fue peligroso: un técnico sin autoridad plena, sosteniéndose más por lealtad institucional que por convicción deportiva. Cuando eso ocurre, cada decisión futura se analiza como síntoma de inseguridad y no como parte de un plan.
¿El ruido actual es solo el comienzo? Quédate hasta el final para descubrirlo. Suscríbete, dale like, comenta, comparte y activa las notificaciones. En medio del caos, apareció un nombre propio señalado con dureza. Franco Mastantuono, fichaje joven y costoso, vivió un debut marcado por errores defensivos decisivos. Superado por el ritmo del partido y por la presión del contexto, fue sustituido antes de llegar a la hora de juego. Ese cambio lo convirtió en el rostro visible del fracaso, cargando sobre sus hombros una responsabilidad desproporcionada para su edad y experiencia. Las redes sociales y parte del entorno mediático no tardaron en apuntarlo como culpable principal. El discurso fue severo, inmediato y poco matizado. El contraste apareció de forma natural al compararlo con el tratamiento que reciben otros nombres del plantel. Vinicius Jr., inmerso en una racha irregular, continúa protegido por un relato más indulgente, donde el talento justifica la espera y los errores se diluyen en el contexto colectivo. Esta diferencia de trato evidenció una doble vara instalada desde hace tiempo. No todos los futbolistas cargan el mismo peso cuando el equipo cae. Mastantuono pagó el precio de ser nuevo, joven y costoso en una noche equivocada. El foco se desvió del planteamiento general hacia una figura vulnerable, simplificando una derrota que tuvo raíces mucho más profundas. El Real Madrid no solo perdió un partido, expuso una dinámica interna donde el señalamiento selectivo reemplaza al análisis completo. La eliminación en Copa actuó como un acelerador del descontento. La opinión pública madridista dio un giro abrupto y revelador. Xabi Alonso, señalado semanas atrás como un técnico sin respuestas, pasó a ser recordado con indulgencia. Su salida comenzó a percibirse como un error impulsivo, más cercano al nerviosismo que a la planificación. La nostalgia apareció rápido, síntoma claro de un club que no encuentra estabilidad en el banquillo. El problema ya no se limitó a nombres propios, empezó a hablarse de una crisis estructural. La ausencia de un proyecto reconocible, un vestuario fragmentado y una jerarquía difusa encendieron las alarmas. La figura de Kylian Mbappé emergió como eje de poder, condicionando decisiones deportivas y debilitando la autoridad del entrenador. Cuando el liderazgo se traslada del banquillo al césped sin equilibrio, el funcionamiento colectivo se resiente. Florentino Pérez quedó atrapado en una encrucijada incómoda. Sostener a Arbeloa implica asumir un proceso lleno de tensiones, resultados inciertos y desgaste constante. Prescindir de él en tan poco significaría admitir una cadena de errores consecutivos, algo poco habitual en la gestión presidencial. Cada día sin una dirección clara profundiza la sensación de deriva institucional. El Real Madrid, acostumbrado a controlar los tiempos, empezó a reaccionar a los golpes en lugar de anticiparse a ellos. Mientras el Real Madrid navega entre dudas, el Fútbol Club Barcelona aparece como el contrapunto más incómodo. Con un proyecto definido y una estructura reconocible, el equipo azulgrana transmite coherencia. Hansi Flick ejerce autoridad real desde el banquillo, marcando límites claros y sosteniendo una idea sin concesiones. Esa claridad se refleja en el rendimiento colectivo y en la gestión de sus jóvenes talentos. Lamine Yamal simboliza ese contraste. Protegido, potenciado y acompañado, su crecimiento se percibe natural. No carga con culpas ajenas ni con expectativas desmedidas en noches clave. La diferencia con el caso de Mastantuono resulta evidente y refuerza la sensación de modelos opuestos. Mientras uno construye, el otro expone. Aprovechar la inestabilidad del rival puede marcar el rumbo de los próximos años. Para el Real Madrid, el riesgo es mayor. Un año sin rumbo claro puede convertirse en el inicio de un ciclo improductivo. La reacción debe ser inmediata, no desde el impulso, sino desde la convicción. De lo contrario, el ruido actual podría transformarse en una década de preguntas internas sin respuesta. El escenario queda expuesto y las consecuencias apenas comienzan a sentirse en el fútbol europeo. Si te gustó el análisis, suscríbete, activa la campanita, dale like y comenta. Revise el próximo video y prepárate para lo que viene. Esto apenas es el comienzo real total.